¿Alguna vez has sentido que hiciste todo lo que estaba en tus manos para solucionar tus problemas? Oraste, luchaste, trataste de mantenerte firme, pero aún así todo pareció empeorar. Te quedaste sin fuerzas, con el alma cansada, preguntándote por qué el cielo calla mientras tus gritos se pierden en medio de la tormenta. Te preguntas por qué Dios no interviene. ¿Por qué permite que esta lucha continúe? Es justo en ese punto, cuando el corazón se quiebra y las fuerzas se acaban, donde comienza a revelarse una verdad profunda. No todas las batallas te corresponden a ti, porque hay guerras que solo Dios puede pelear por ti. Este mensaje no llega por casualidad. Tal vez buscabas respuestas, o quizás estabas a un paso de rendirte. Pero Dios quiere recordarte algo hoy. Él sigue peleando por ti. No importa cuán grande sea el obstáculo, ni cuán oscuro parezca el camino, el Señor continúa siendo tu defensor, tu escudo y tu justicia. Antes de seguir, te invito a quedarte hasta el final de este video. Lo que vas a escuchar puede renovar tu fe y darte el impulso que necesitas para seguir adelante. Si este mensaje toca tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios aún pelea por nosotros. Y escribe en los comentarios, como una declaración de fe: el Señor pelea mis batallas. Parte 1. Cuando el cielo se levanta por ti, la Biblia está llena de historias donde el ser humano llega al límite, y justo cuando parece que no hay salida, Dios interviene. Su ayuda no siempre llega con truenos o relámpagos. A veces se manifiesta como calma en medio del caos, como puertas que se abren donde no las había, o como una fuerza interior que te impulsa cuando ya no puedes más. Pero ¿qué significa realmente que Dios pelee por ti? No es simplemente que elimine tus problemas o desaparezca tus enemigos. Es una expresión de su amor y fidelidad. Dios pelea por ti porque te ama, porque eres su hijo, su creación, y Él no permitirá que nada destruya lo que Él ha marcado con propósito eterno. En el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel quedó atrapado entre el mar y el ejército egipcio, Moisés declaró: el Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Éxodo 14:14. En ese instante no había escapatoria, pero Dios no los había llevado hasta allí para abandonarlos, sino para mostrar su gloria. Cuando Dios pelea por ti, no actúa según tu tiempo, sino en el suyo. No sigue tu plan, sino su propósito. A veces no calma la tormenta, pero te enseña a confiar en medio de ella, porque su victoria no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Imagina al pueblo de Israel frente al mar, con el miedo dominando el aire. Detrás, los carros de Faraón, delante el abismo, y entonces el cielo se mueve, un viento poderoso abre el mar, y aquello que parecía su final se convierte en el camino hacia su libertad. Así actúa Dios, transforma lo imposible en sendero. Cuando tú te rindes, Él se levanta. Cuando sueltas el control, Él toma el mando. Cuando reconoces tu debilidad, Él demuestra su poder. Porque la verdadera batalla no está afuera, sino dentro del corazón. Dios no solo enfrenta a tus enemigos visibles, también lucha contra tus temores, tus culpas y tus dudas. Y hay algo más. Dios no pelea por ti porque lo merezcas, sino porque te ama. Su amor no se mide por tus victorias, sino por las veces que Él te levanta cuando caes. El profeta Isaías escribió: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esa es la promesa del Dios que pelea tus batallas, no se rinde, no se cansa y nunca te abandona. Tal vez hoy sientes que el enemigo ha ganado terreno, que tus oraciones no son escuchadas, que tus fuerzas se agotaron. Pero escucha, Dios no ha terminado contigo. El silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación.
Está moviendo piezas invisibles, preparando un desenlace que aún no puedes ver. Y cuando llegue su tiempo, lo que hoy parece un final será el inicio de una nueva victoria. Cuando Dios pelea por ti, tu tarea no es luchar con tus propias fuerzas, sino permanecer fiel. Tu papel no es ganar con tus manos, sino creer con el corazón. Las batallas del alma no se vencen con espadas, sino con fe. Jesús mismo lo demostró en la cruz. No respondió con violencia ni con ira, se entregó al Padre confiando en su voluntad, y fue esa entrega la que abrió el camino hacia la victoria eterna. Cuando confías en que Dios pelea por ti, puedes descansar incluso en medio de la tormenta, como Jesús durmiendo en la barca, porque sabes que el capitán del universo jamás permitirá que se hunda aquello que Él prometió salvar. Y algo que muchos olvidan, cuando Dios pelea por ti, no solo derrota a tus enemigos, también transforma tu interior. Te enseña a depender, a esperar, a rendirte. Te recuerda que el poder del creyente no está en su espada, sino en su fe. Así que si hoy estás cansado, si sientes que no puedes más, recuerda, no estás solo. El mismo Dios que abrió el mar, que derrumbó los muros de Jericó y que cerró la boca de los leones, es el mismo que hoy pelea por ti. Cuando tú callas tus miedos, Dios levanta su voz. Cuando tú te detienes, Él avanza. Cuando tú te rindes, Él vence. Las guerras espirituales no siempre se ganan con ruido, sino en el silencio. Cuando todo parece quieto, Dios sigue trabajando. Cuando solo ves oscuridad, Él ya está preparando tu amanecer. Por eso, cuando Dios te dice quédate quieto, no te está pidiendo pasividad, sino confianza. Te está diciendo, déjame pelear, porque mi victoria será más grande que tus intentos. Moisés no alzó su espada, alzó su fe. Y mientras extendía su vara, el cielo movía el mar. Eso sucede cuando decides confiar. Dios actúa en respuesta a tu fe. Cuando el enemigo ataca con fuerza, no es porque te esté venciendo, sino porque sabe que estás a punto de presenciar la intervención divina. El enemigo siempre golpea más fuerte antes de caer. Así fue con Faraón, así con Goliat, y así también será contigo. Nunca olvides esto. Dios jamás pierde una batalla, ni antes, ni ahora, ni nunca. El mismo poder que rescató a Israel, que sostuvo a David y que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que hoy pelea por ti. Quizá tu guerra no sea contra ejércitos, sino contra pensamientos, miedos o circunstancias que te superan. Pero aunque parezca que estás perdiendo, el cielo sigue peleando a tu favor. Cada oración, cada lágrima, cada acto de fe es una señal de que Dios sigue en la batalla contigo. No temas. El Dios que pelea por ti no observa desde lejos. Él camina a tu lado, y cuando se levanta, ningún enemigo permanece de pie. El profeta escribió, el Señor se levantará como un guerrero, alzará su voz y mostrará su poder contra sus enemigos. Isaías 42:13. Dios no guarda silencio porque te haya olvidado, sino porque está preparando el momento exacto para mostrar su poder. Así que respira, espera y confía, porque hay batallas que no se ganan corriendo, sino descansando bajo las alas del Altísimo. Y cuando llegue ese instante, verás lo que Israel vio: el mar abrirse, el peligro desvanecerse y la gloria de Dios manifestarse como nunca antes. Entonces entenderás que todo ese proceso, todo ese dolor, toda esa espera, fueron el escenario donde Dios demostró que su poder es más grande que cualquier enemigo. Él pelea por ti. Él no falla, y cuando Él se levanta, nada vuelve a ser igual. Parte 2. La fuerza invisible que actúa en tus batallas. Desde los comienzos de la humanidad, la historia ha estado marcada por guerras visibles y otras que ocurren en el silencio del mundo espiritual. Detrás de cada conflicto, de cada lágrima, de cada lucha interna, existe un escenario que no todos pueden percibir. En ese espacio invisible,
Dios pelea por nosotros. Él no es un espectador lejano, es el estratega supremo de una batalla eterna entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el engaño, entre la fe y la desesperanza. Cuando decimos que Dios pelea por ti, no es una figura poética ni un simple consuelo espiritual. Es una realidad viva, constante y poderosa. El apóstol Pablo lo expresó con claridad. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esa verdad revela algo fundamental. Tus batallas no son solo emocionales, financieras o familiares. Son espirituales, y en ese nivel solo Dios tiene la autoridad y la fuerza para vencer. Cuando atraviesas un tiempo donde todo parece derrumbarse, no estás abandonado. Aunque no lo percibas, el cielo se mueve a tu favor. Dios trabaja más allá de lo que puedes ver. Envía ángeles, bloquea caminos que podrían destruirte y abre sendas que te conducen hacia tu destino. A veces, mientras tus lágrimas caen, el cielo está librando una guerra por ti. Piensa en el profeta Daniel. Durante 21 días oró sin recibir respuesta. Quizás sintió silencio, incertidumbre o desánimo. Pero cuando el mensajero celestial llegó, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido a causa de ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se me resistió durante 21 días. Daniel 10, 12 al 13. Esto significa que mientras Daniel oraba, Dios ya había enviado su respuesta. Aunque una batalla espiritual se estaba librando, el cielo no estaba en silencio, estaba en acción. Dios pelea por ti cada vez que oras, cuando sigues creyendo, cuando decides confiar aunque no entiendas. La fe no es simplemente esperar algo que vendrá, sino saber que algo ya está sucediendo en lo invisible. Esa certeza activa el poder de Dios en tu favor. Imagina un ejército celestial desplegado bajo la orden divina, cubriéndote con su presencia y defendiéndote de lo que tus ojos no alcanzan a percibir. Dios no solo gobierna desde su trono, también desciende al campo de batalla. Cuando el enemigo busca destruirte, Él no permanece inmóvil, interviene, ordena, protege y libera. El salmista lo expresó así: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esa palabra acampa implica protección activa, vigilancia constante. Dios no te observa desde la distancia, te rodea, te cubre y te fortalece. A veces no lo notas porque tus ojos están puestos en lo visible: un diagnóstico, una deuda, una traición o una pérdida. Pero Dios ve más allá del reporte, más allá del dolor, más allá del miedo. Mientras tú ves un muro, Él ya ve la salida detrás de ese muro. Mientras tú solo ves al enemigo, Él contempla la victoria que está preparando. Cuando Dios pelea, lo hace en todos los niveles. Pelea en el cielo, donde las fuerzas espirituales se enfrentan. Pelea en la tierra, donde tus circunstancias comienzan a alinearse. Y pelea dentro de ti, fortaleciendo tu corazón para que puedas resistir y permanecer firme. Job es un ejemplo claro de esta verdad. Mientras el enemigo buscaba destruirlo, Dios trabajaba silenciosamente para transformar su sufrimiento en testimonio. Job no comprendía su dolor, pero al final declaró: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Dios había peleado por él, incluso cuando parecía ausente. Cuando atraviesas silencios divinos, no es porque Dios haya desistido, sino porque está preparando una respuesta que solo entenderás al verla cumplirse. Él pelea con sabiduría que supera la comprensión humana. A veces su victoria no consiste en cambiar lo que te rodea, sino en transformarte a ti en medio del proceso. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que llegues al límite,
porque es en ese punto donde tus fuerzas humanas se agotan y su poder se manifiesta. Él le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Segunda de Corintios 12:9. Eso significa que cuando ya no puedes más, Dios pelea mejor. Cuando tus recursos se terminan, el cielo comienza a actuar. Dios no necesita tu fortaleza para darte la victoria, necesita tu obediencia, tu fe y tu confianza. No existe muralla demasiado alta, ni enemigo tan fuerte que pueda impedir el cumplimiento del propósito divino cuando Él decide actuar por ti. Recuerda siempre esto: tu enemigo jamás será más poderoso que tu Dios. El adversario puede rugir, pero nunca derrotará al león de Judá. Puede intentar detenerte, pero no puede borrar los planes que el Creador ha trazado para tu vida. La batalla es real, pero la victoria de Dios también lo es. El apóstol Juan lo dijo con certeza: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Esa es la diferencia entre quien pelea solo y quien permite que Dios pelee por él. El que lucha solo se desgasta, el que confía en Dios descansa, el que busca controlar se frustra, el que se entrega encuentra paz. Esa entrega no es derrota, es confianza, es mirar al cielo y decir: Señor, no sé qué hacer, pero confío en que tú sí sabes. Esa oración sincera desencadena victorias invisibles. Dios no necesita tus planes, necesita tu fe. No responde a tu fuerza, sino a tu rendición. Recuerda a Josafat. Cuando un ejército enorme se levantó contra él, no reunió soldados, sino que elevó oración. Entonces Dios le dijo: no temáis ni os acobardéis ante esta multitud tan grande, porque la batalla no es vuestra, sino mía. Segunda de Crónicas 20:15. Josafat creyó, y lo imposible sucedió. El enemigo fue vencido sin que Israel empuñara espada alguna. Así pelea Dios, con sabiduría perfecta, con poder y con gloria. A veces tu papel es simplemente adorar mientras Él lucha por ti. La adoración es una forma de guerra espiritual. Cuando levantas tus manos, cuando alabas sin entender, cuando cantas en medio del dolor, el enemigo se confunde y las cadenas se rompen. Tu adoración es tu arma, tu fe es tu escudo, y tu obediencia es la puerta por donde Dios entra a actuar. Recuerda aquella escena en la vida de Eliseo. El profeta y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo. El siervo temía, pero Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Entonces el joven contempló los montes llenos de caballos y carros de fuego rodeándolos. Segunda de Reyes 6:17. Esa es la realidad que no ves. Hay ejércitos celestiales peleando por ti en este mismo instante. Mientras duermes, Dios pelea. Mientras trabajas, Él te guarda. Mientras lloras, prepara tu victoria. Aunque no lo notes, el cielo nunca se detiene. Por eso no midas el amor de Dios por lo que ves, sino por lo que Él prometió. Él nunca dijo que no habría batallas, pero sí aseguró que estaría contigo en todas ellas. Y cuando Él está presente, ninguna derrota puede permanecer. Tu fe es la señal que el cielo espera para moverse. Tus oraciones no cambian a Dios, cambian tu posición en la guerra. Dejas de ser un soldado agotado para convertirte en un hijo que confía plenamente en su Padre. A veces, el mayor acto de fuerza es simplemente no rendirse. El enemigo quiere que te canses, que pierdas la esperanza, que creas que Dios te ha olvidado. Pero justo cuando estás a punto de caer, Dios te recuerda: yo estoy peleando por ti, y eso es suficiente. Cuando Israel caminaba por el desierto, Dios los guiaba con una columna de nube durante el día y una de fuego por la noche. Éxodo 13:21. Esa presencia constante es símbolo de su fidelidad. Él no abandona el campo de batalla. Él dirige, protege y pelea. Cada vez que confías, que oras, que te mantienes firme en la fe, estás participando en esa guerra espiritual. Tu clamor no pasa desapercibido. Tu fe no es pequeña.
Tu obediencia no es ignorada, porque Dios pelea por los suyos, y tú eres uno de ellos. Parte 3. Cuando la fe se transforma en tu espada, hay etapas en la vida donde todo parece desmoronarse. Las fuerzas te abandonan, las puertas se cierran una tras otra, y la esperanza se convierte en un hilo tan delgado que apenas logras sostenerlo. En esos instantes, el creyente comprende una verdad esencial del Evangelio. No todas las guerras se enfrentan con las manos, algunas solo se ganan con fe. Cuando el Todopoderoso pelea por ti, tu tarea no es blandir un arma, sino levantar tu confianza. La fe es la llave que abre el paso a la intervención divina. Es la señal que el cielo espera para moverse a tu favor. Y aunque parezca diminuta, cuando se sostiene firmemente en Dios, se convierte en una fuerza imposible de quebrar. Jesús declaró: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: muévete de aquí allá, y se movería, y nada os sería imposible. Mateo 17:20. Ese es el alcance del poder espiritual al que tienes acceso cuando eliges creer más allá de lo que perciben tus ojos. Pero la fe no es optimismo ni emoción momentánea. La fe es una postura del alma. Es mantenerte firme cuando todo se tambalea, seguir orando en medio del silencio, seguir adorando aunque el dolor queme. Es mirar al cielo y decir: no entiendo lo que haces, pero sigo confiando en ti. Esa declaración mueve las montañas invisibles y abre los cielos. Las Escrituras están repletas de ejemplos de hombres y mujeres que triunfaron sin espadas, solo con fe. Josué, frente a Jericó, no atacó con armas. Obedeció, caminó y esperó. 7 días de silencio y obediencia, hasta que los muros se derrumbaron. ¿Por qué cayeron? Porque la fe convierte la obediencia en poder. Cuando tú crees, Dios avanza. Cuando tú confías, Él actúa. Cuando tú obedeces, Él abre sendas en el desierto. Así funciona el reino de Dios. Mientras el mundo grita: haz algo, Dios susurra: espera en mí. Mientras el enemigo anuncia tu derrota, el cielo declara: apenas estoy comenzando. La fe no es una idea, es una forma de caminar. Es moverte como si ya hubieras visto el milagro, aunque todavía estés en medio de la batalla. Es proclamar lo que Dios prometió, aun cuando la realidad diga lo contrario. Por eso, la fe auténtica siempre se acompaña de acciones espirituales: oración, adoración y obediencia. La oración es el lenguaje de la fe. Cada vez que oras, reconoces tu dependencia. Le das permiso a Dios de intervenir. Y aunque no veas respuestas al instante, cada palabra pronunciada con fe se transforma en semilla que florece en el tiempo perfecto del Señor. Jesús lo mostró en Getsemaní. Oró con dolor, con lágrimas, con entrega. Y aunque la respuesta no fue escapar de la cruz, recibió fuerza para enfrentarla. Esa es otra dimensión del poder divino. A veces Dios no cambia la tormenta, sino que te fortalece para atravesarla. El creyente maduro ya no ora solo para que la dificultad desaparezca, sino para que su fe no se apague. Porque cuando la fe permanece, el enemigo pierde. Podrá tocar tus circunstancias, pero no tu espíritu. Podrá sembrar dudas, pero no podrá apagar la voz de Dios en tu interior. Esa fe se nutre en la comunión con el Creador. No puedes mantener una fe viva si no pasas tiempo con Él. Jesús mismo se apartaba constantemente para orar, no porque dudara, sino porque su fuerza provenía de la presencia del Padre. Si el Hijo de Dios necesitó intimidad, ¿cuánto más nosotros, que somos débiles y dependientes? Tu tiempo de oración no es rutina, es encuentro. Cada vez que cierras los ojos y hablas con Dios, el cielo se activa y las tinieblas retroceden. Tu habitación se convierte en campo de batalla, no por tus gritos, sino por la presencia que habita en ti. Allí, en ese espacio sagrado, tus lágrimas se convierten en lenguaje, tus silencios en adoración y tus heridas en ofrendas. Cuando oras, no solo hablas con Dios, Él también te responde, te consuela,
te forma y te prepara. Y cuando la oración se une con la adoración, lo sobrenatural sucede. La adoración no siempre cambia el problema, pero sí transforma tu perspectiva. Cuando adoras, recuerdas quién es Él y quién eres tú. Un hijo amado, sostenido y protegido por el Todopoderoso. Y mientras lo exaltas, Él pelea. Hay momentos en los que la oración no necesita palabras, solo presencia. Estás de rodillas sin saber qué decir, pero tu alma grita. Y el Espíritu Santo, como enseña Romanos 8, intercede por ti con gemidos profundos que no se pueden expresar. Eso significa que incluso cuando no puedes hablar, Dios habla por ti. Él no solo lucha a tu alrededor, también pelea dentro de ti, fortaleciendo tu espíritu. La fe no elimina el miedo, pero te da el valor para enfrentarlo. La fe no borra el dolor, pero te concede propósito en medio de él. Y la fe no siempre transforma lo externo, pero cambia tu interior para resistir hasta ver la gloria de Dios manifestarse. Pedro caminó sobre el agua mientras su mirada estaba fija en Jesús. El milagro no estaba en el mar, estaba en la fe. Pero cuando desvió la vista hacia la tormenta, comenzó a hundirse. Esa historia se repite cada día. Mientras miras a Cristo, lo imposible se vuelve posible. Pero cuando observas las olas, el miedo gana terreno. Por eso, la fe es una elección constante. Mirar al Salvador, no a la tempestad. Cada amanecer es una oportunidad para escoger la fe por encima del miedo, la esperanza sobre la duda, la obediencia sobre el control. Y cada vez que decides creer, incluso con lágrimas, estás diciéndole al cielo, confío en ti. Y Dios siempre responde a esa confianza. La fe no se demuestra en los templos, sino en medio de las tormentas. Ahí se forman los verdaderos guerreros del Espíritu. Cuando todos se retiran, tú permaneces. Cuando todos dudan, tú sigues creyendo. Cuando todo parece callar, tú sigues orando. Y en ese momento, el cielo se alinea contigo, porque elegiste creer. Dios jamás deja sin recompensa la fe perseverante. Quizás hoy no ves el fruto, pero germinará. Tal vez hoy todo parece oscuro, pero la aurora se acerca, porque Dios nunca ignora una fe genuina. El capítulo 11 de Hebreos es una galería de héroes, hombres y mujeres comunes que conquistaron por la fe. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Moisés desafió al faraón con una vara. David derribó a un gigante con una piedra. María aceptó el plan divino con un simple hágase en mí. Ninguno era perfecto, pero todos creyeron y vieron la fidelidad de Dios. Tu historia también puede unirse a la de ellos. Cada vez que eliges confiar, tu nombre se escribe entre los que dejaron que Dios peleara por ellos. Tal vez tu batalla no tenga espadas ni ejércitos. Tal vez tu lucha sea emocional, familiar, espiritual o interna. Pero la verdad sigue siendo la misma, tu arma es la fe, y tu guerrero es Dios. Y aunque no entiendas cada detalle, recuerda, la fe no necesita explicaciones, necesita confianza, porque confiar es reconocer que Dios ve lo que tú no ves. Él ya estuvo en el mañana que hoy te preocupa. Cuando depositas tus cargas en sus manos, participas del misterio más asombroso. El Creador del universo pelea por ti, no desde lejos, sino desde dentro de tu alma. Por eso, no te rindas, aunque el fuego te rodee, aunque la prueba parezca interminable, aunque el silencio duela, mantén la fe, porque esa fe, aunque parezca pequeña, es el canal por donde el poder divino fluye a tu favor. El apóstol Pedro escribió: el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro 5:10. Esa es la promesa eterna. El sufrimiento no dura para siempre, pero la gloria sí. La tormenta pasará y la victoria permanecerá. Parte 4. Cuando el Todopoderoso peleó por los suyos, la historia sagrada es un continuo testimonio de un Dios que no permanece inmóvil ante el sufrimiento de sus hijos.
Desde el inicio en Génesis hasta las visiones finales del Apocalipsis, encontramos episodios donde el Señor interviene directamente para defender a su pueblo, demostrando que su poder no conoce límites y que su fidelidad jamás se agota. Cuando Dios se levanta en tu favor, no existe enemigo que pueda sostenerse, ni ejército que prevalezca, ni sombra que resista su luz. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Cada página de las Escrituras es un reflejo de su esencia, un Dios que libra batallas movido por amor. Uno de los relatos más memorables es el de David frente a Goliat. Un muchacho pastor, sin entrenamiento militar, se enfrentó a un guerrero gigante cubierto de armadura. Goliat simbolizaba el orgullo humano, la fuerza carnal y la confianza en las armas. David representaba la fe pura, la obediencia y la certeza de que el Señor nunca pierde. David no llevó espada ni armadura, sino una honda, una piedra y una convicción ardiente. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Primera de Samuel 17:45. Esa no fue una frase de valentía, fue una declaración profética. David sabía que aquella pelea pertenecía a Dios, y así ocurrió. Una sola piedra, guiada por la fe y por la voluntad divina, derribó al gigante que había paralizado a todo un ejército. La enseñanza es clara: cuando Dios interviene por ti, no importa el tamaño del enemigo, sino la firmeza de tu fe. Otro episodio asombroso fue el del éxodo de Israel. Moisés y el pueblo quedaron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Detrás venía la muerte, delante un muro de agua imposible de cruzar. En medio del pánico, Moisés proclamó: «No teman, estén firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy. El Señor peleará por vosotros, y vosotros permaneceréis tranquilos». Éxodo 14, 13 al 14. Entonces el mar se abrió. Lo que parecía un final se convirtió en el escenario de un milagro. El mismo mar que amenazaba con devorarlos se transformó en el camino de su libertad. Así obra Dios, convierte lo que el enemigo planeó para destruirte en el instrumento de tu victoria. El rey Josafat también vivió una batalla imposible. 3 naciones poderosas se aliaron para destruir a Judá. En lugar de reunir más soldados o planear una estrategia militar, Josafat buscó la presencia de Dios. Convocó al pueblo a ayuno y oración, y en medio de ese clamor, el Señor habló: «No temáis ni os desaniméis ante esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino mía». Segunda de Crónicas 20:15. Y mientras el pueblo adoraba, el Señor sembró confusión entre sus enemigos. Los ejércitos que venían para destruirlos terminaron destruyéndose entre ellos. La victoria llegó no por el filo de la espada, sino por el poder de la adoración. Porque cuando Dios pelea, tu alabanza se convierte en arma celestial. También está la historia de Gedeón, un hombre común que se consideraba débil, pero a quien Dios eligió para liberar a Israel de los madianitas. Con solo 300 hombres, antorchas, cántaros y trompetas, enfrentó a miles. Una estrategia ilógica desde la perspectiva humana, pero perfecta bajo la dirección divina. Gedeón obedeció y el enemigo huyó en confusión. La lección es evidente: Dios no necesita multitudes, necesita fe. A veces reduce tus recursos para demostrarte que su poder basta. ¿Y qué decir de Daniel, lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel? Un decreto injusto lo condenó, pero su confianza en Dios fue su escudo. En medio del rugido y la oscuridad, el Señor envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. A veces, Dios no impide que caigas en el foso, pero entra contigo y demuestra que nada puede tocarte cuando Él pelea por ti. Elías también fue testigo de la intervención divina. Enfrentó solo a cientos de profetas falsos en el Monte Carmelo. El desafío era simple:
El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Elías oró con humildad, sin espectáculo ni gritos, y el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera y hasta el agua del altar. Ese día, toda Israel reconoció que el Señor es el único Dios. Así actúa el Todopoderoso. Cuando pelea, su gloria se revela y la mentira se derrumba. Y en la cúspide de toda historia está la batalla más grande, la cruz. Muchos creyeron que era el fin, que el silencio de Dios significaba derrota. Pero en ese aparente fracaso, el cielo libraba la guerra más trascendente de la eternidad. Cada herida, cada clavo, cada gota de sangre derramada por Cristo fue parte de una batalla espiritual donde el Cordero venció al pecado y a la muerte. Cuando Jesús exclamó consumado es, la victoria quedó sellada para siempre. La cruz fue el campo donde el amor venció al mal y la eternidad cambió su rumbo. Cada historia, desde Moisés hasta Cristo, nos recuerda que cuando Dios pelea por ti, no solo busca tu salvación, sino tu transformación. Él no lucha únicamente contra tus enemigos, sino contra todo lo que impide que confíes plenamente en Él. A veces su mayor triunfo no está afuera, sino dentro de ti, cuando te libera del temor, del orgullo y de la incredulidad. Recuerda a Pablo y Silas en prisión. Golpeados, encadenados y sin esperanza humana, decidieron cantar en lugar de quejarse. Mientras adoraban, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25 al 26. La cárcel no pudo retenerlos, porque cuando la presencia de Dios entra, toda estructura opresiva se derrumba. Esa escena es una enseñanza eterna. La adoración desata el poder del cielo. El mismo Dios que peleó por ellos, pelea hoy por ti. La Biblia no es solo historia, es promesa viva. El que abrió mares, derribó muros, apagó fuegos, cerró bocas de leones y resucitó de entre los muertos, sigue actuando hoy con el mismo poder. No subestimes su amor ni su fuerza. Aunque no veas resultados, Él trabaja en lo invisible. Aunque parezca que el enemigo lleva ventaja, Dios aún escribe el desenlace. Y cuando Él pelea, no lo hace a medias, pelea hasta lograr la victoria total. Quizá tu Goliat hoy tiene otro nombre: enfermedad, ansiedad, traición, miedo o pérdida. Pero el principio sigue siendo el mismo. La guerra no es tuya, es del Señor. Y cuando su mano se levanta, ninguna oscuridad puede resistir. Parte 5. Cuando tu historia se convierte en tu arma, cada desafío que atraviesas lleva un propósito mucho más profundo de lo que imaginas. Nada de lo que enfrentas ocurre al azar. Detrás de cada lucha hay una trama divina que Dios está escribiendo con precisión. Una historia que algún día se transformará en testimonio. Y ese testimonio no solo será evidencia de que el cielo peleó por ti, sino también una herramienta poderosa para inspirar, levantar y fortalecer a quienes caminan por su propio valle. El libro de Apocalipsis declara: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. ¿Notas el orden? Primero la sangre, luego la palabra. Cristo aseguró la victoria a través de su sacrificio, y nosotros participamos en ella cuando decidimos contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tu voz tiene poder, porque refleja al Dios que pelea por ti. Imagina a una mujer llamada Ana. Durante años oró por su hogar. Su esposo la había dejado, su hijo luchaba contra las adicciones y las deudas parecían hundirla. Cada noche, entre lágrimas, le pedía a Dios que tomara el control, porque ya no tenía fuerzas. Pasaron meses, incluso años, sin señales de cambio. Pero ella persistió, siguió orando, siguió creyendo, siguió esperando. Hasta que un día, su hijo volvió a casa completamente transformado. Había conocido a Cristo en un centro de rehabilitación. Su esposo,
movido por el arrepentimiento, pidió perdón y comenzó una restauración que parecía imposible. Años después, Ana podía decir con paz: no fui yo quien ganó esta batalla, fue Dios. Su historia se volvió esperanza para muchas mujeres, porque cuando Dios pelea por ti, tus cicatrices se convierten en señales de su poder. También existía un hombre llamado Esteban. Trabajaba sin descanso, pero todo parecía salir mal. Los negocios fracasaban, las amistades se rompían y su ánimo se desvanecía. Un día, cansado, cayó de rodillas y oró: Señor, no puedo más. En ese instante, el cielo comenzó a moverse. No todo cambió de inmediato, pero algo cambió en su interior. Dios le dio paz en lugar de ansiedad, dirección en medio del caos. Poco después, alguien con quien había terminado mal lo llamó y le ofreció una nueva oportunidad. Aquella llamada fue el inicio de una restauración que superó todas sus expectativas. Hoy, Esteban dice: Dios no solo me devolvió lo que perdí, me dio mucho más de lo que soñé. Así obra el Señor, pelea tus batallas y luego te convierte en testigo de su fidelidad. Tal vez todavía no has visto tu milagro, pero eso no significa que tu historia haya terminado. Cada día que decides confiar, incluso sin respuestas, estás escribiendo las páginas de un testimonio que un día dará fuerza a otros. Porque tus guerras no son solo tuyas, Dios está usando tu vida para demostrar su poder a través de ti. Piénsalo, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, Dios no solo los liberó, sino que mostró al mundo que Él era el Dios verdadero. Cuando David derribó a Goliat, su victoria fue una proclamación pública de que el Señor pelea por los suyos. Y cuando Cristo resucitó, no fue solo su triunfo, sino la confirmación eterna de que ninguna tumba puede detener la gloria de Dios. De la misma manera, tus batallas de hoy están diseñadas con propósito eterno. Tal vez aún no entiendes el porqué, pero llegará el momento en que mirarás atrás y dirás: ahí fue donde Dios intervino por mí. Y ese día, tu voz se convertirá en herramienta de liberación para alguien que aún lucha. Muchos piensan que los testimonios son solo para quienes viven milagros extraordinarios, pero no es así. Todo aquel que ha confiado en Dios tiene una historia que contar. Cada batalla ganada en fe es una victoria escrita por el cielo. Imagina a una madre que ora por su hijo rebelde, a un joven que lucha contra la ansiedad, o a un anciano que sigue creyendo a pesar del dolor. Todos ellos están en medio de batallas espirituales, donde Dios ya está peleando. Y cuando llegue la victoria, sus historias serán faros que recordarán al mundo que el poder de Dios no cambia. Hay testimonios silenciosos también. No se cuentan con palabras, pero se reflejan en la calma del que perdona, en la fe del que no se rinde, en la esperanza del que sigue sonriendo a pesar del dolor. A veces, el milagro más grande no está afuera, sino dentro. Una persona que antes vivía en miedo y ahora camina en confianza, ya es una prueba del poder divino. Una mujer que antes estaba llena de resentimiento y ahora elige perdonar, es evidencia de una batalla ganada por la gracia de Dios. Cada cambio verdadero del corazón es una victoria celestial. Y esos testimonios, tanto los hablados como los silenciosos, son armas que destruyen la oscuridad. El enemigo puede mentirte, puede atacarte, pero no puede borrar lo que Dios ha hecho. Cada vez que dices Dios me levantó, el infierno se estremece, porque tu testimonio proclama en la tierra la victoria de Cristo. Los testimonios no son simples recuerdos, son recordatorios vivos de la fidelidad divina. Cuando sientas que flaqueas, recuerda tus batallas pasadas. Recuerda aquella vez que no sabías cómo sobrevivir y la provisión llegó justo a tiempo. Recuerda ese día en que lloraste sin consuelo y aún así sentiste paz. Recuerda cuando una puerta se cerró y luego entendiste que era protección. Cada recuerdo de la fidelidad pasada es combustible para tu fe presente. Y si aún no tienes un testimonio, no pierdas la calma.
Estás en medio del proceso. Dios nunca empieza una historia que no planea terminar. El silencio que hoy duele será la evidencia de mañana. Tu espera no es pérdida, es preparación, porque aquel que confía en Dios nunca pierde, aprende, crece y se fortalece. Muchos creen que testificar requiere un milagro espectacular, pero los milagros más poderosos suelen ser los más sencillos. Mantener la fe cuando todo se derrumba, sonreír cuando el alma llora, perdonar cuando duele. Cada uno de esos actos demuestra que Dios ha peleado dentro de ti. Tu testimonio no necesita dramatismo, solo necesita verdad. Cuando hablas con sinceridad de lo que Dios ha hecho, enciendes esperanza en quienes la han perdido. Tu historia puede ser la chispa que despierte la fe dormida de alguien más. Dios no desperdicia tu sufrimiento. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración sin respuesta, tiene un propósito. Cuando Él te levanta, no lo hace solo para consolarte, sino para enviarte a decir: sí, estuve en ese valle, sí, dolió, pero Dios peleó por mí y vencimos juntos, porque ese juntos es lo que lo cambia todo. Dios no te abandona en medio de la guerra, camina contigo hasta el final. Su presencia constante es la mayor promesa de todas. Y cuando mires atrás y recuerdes aquello que pensaste que te destruiría, comprenderás la verdad más poderosa. No fue tu fuerza, fue la suya. Él peleó, Él sostuvo, Él venció, y tú fuiste su testimonio viviente. Parte 6. Viviendo cada día bajo el amparo del Altísimo. Vivir con la convicción de que Dios pelea por ti no es una emoción pasajera ni un impulso de fe momentáneo. Es una manera de vivir, es abrir los ojos cada mañana sabiendo que no caminas solo, que cada paso está resguardado por la presencia del Dios eterno. Es una existencia guiada por la confianza, fortalecida por la oración y sostenida por la obediencia. A veces los creyentes piensan que el Señor solo actúa en los grandes conflictos, pero la verdad es que Él también interviene en los detalles más pequeños. Pelea cuando te libra de decisiones que te harían caer, cuando te protege de peligros invisibles, cuando coloca en tu camino a las personas que se convertirán en respuesta a tus oraciones. Dios no solo actúa en lo extraordinario, también pelea por ti en lo cotidiano, en los silencios, en lo simple, en lo que a veces ni notas. Vivir bajo su cobertura implica desarrollar una conciencia continua de su presencia. No se trata de buscarlo solo en los momentos difíciles, sino de caminar sabiendo que Él está ahí incluso cuando todo parece calmo. Cuando esa certeza gobierna tu corazón, el temor se disuelve y la fe se convierte en tu escudo diario. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esa promesa resume toda la vida del creyente. No se trata de huir de las batallas, sino de enfrentarlas con la paz de quien ya pertenece al ejército vencedor. Pero ¿cómo se vive bajo esa protección? Hay principios espirituales que todo hijo de Dios debe abrazar si desea permanecer bajo el resguardo del que pelea por él. No son rituales mágicos, sino actitudes del corazón que fortalecen la comunión con el cielo. Primero, la oración constante, tu vínculo con el Comandante Supremo. La oración no es una carga, es un privilegio. Es la línea directa con el Dios que gobierna los cielos. Cada vez que oras, renuevas tu espíritu, refuerzas tu fe y alineas tu corazón con su voluntad. El apóstol Pablo escribió: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. No porque Dios necesite tus palabras, sino porque tú necesitas su presencia. Orar sin cesar no significa pasar el día de rodillas, sino mantener una actitud de comunión permanente. Es hablar con Él mientras trabajas, agradecer mientras caminas y confiar incluso cuando guardas silencio. Cada oración sincera es una bandera que se levanta en medio del campo de batalla. Mientras muchos se desesperan, tú eliges orar. Mientras otros retroceden,
tú permaneces, y en esa rendición, el cielo se mueve a tu favor. Segundo, la obediencia, la llave que abre los cielos. No hay victoria fuera de la obediencia. Cuando obedeces, te colocas bajo el amparo del Todopoderoso. La desobediencia abre brechas, pero la obediencia levanta murallas de protección. Josué conquistó Jericó, siguiendo instrucciones que parecían ilógicas, rodear la ciudad durante 7 días. Sin embargo, detrás de esa estrategia estaba el principio eterno de que Dios pelea por los que obedecen. Cada vez que eliges obedecer, aunque no comprendas, estás diciendo: Señor, confío más en tu sabiduría que en mi entendimiento. Esa fe abre las puertas del cielo. Tercero, la adoración, el idioma del reino. Adorar no es solo cantar, es rendir el corazón. Cuando lo haces en medio de la tormenta, reconoces que el poder no está en tus circunstancias, sino en tu Dios. El enemigo no soporta la adoración porque lo desarma. Mientras tú adoras, Dios batalla por ti. Así fue con Josafat. El pueblo cantaba y los enemigos se confundían. La adoración no cambia a Dios, te transforma a ti. Te recuerda quién eres y a quién perteneces. Adorar te eleva por encima del caos y abre los cielos sobre tu vida. Haz de la adoración tu respuesta natural ante el miedo. Canta cuando no tengas fuerzas, alaba cuando duela, agradece cuando no entiendas, porque adorar en la oscuridad es el idioma de los guerreros espirituales. Cuarto, la palabra, tu espada de combate. Ningún soldado entra en guerra sin su arma, y el creyente no puede avanzar sin la palabra de Dios. Hebreos 4:12 declara: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Cada vez que la estudias y meditas en ella, afilas tu espada espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con argumentos humanos, respondió con la Escritura: escrito está. Esa es la estrategia del vencedor. Cuando la duda te ataque, recuerda lo que Dios prometió. Cuando el enemigo diga no puedes, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando te haga creer que estás solo, proclama: el Señor está conmigo como poderoso guerrero. Llenar tu mente con la palabra es llenar tu corazón de poder. No es solo un libro, es tu manual de batalla. Cada promesa que guardas se convierte en una pieza de tu armadura espiritual. Quinto, la comunidad de fe, tus compañeros de guerra. Dios no te llamó a pelear solo. Incluso Moisés necesitó de Aarón y Hur para sostener sus brazos durante la batalla. Mientras sus manos estaban en alto, Israel vencía. Cuando se cansaba, el enemigo avanzaba. Eso enseña una verdad profunda. Necesitas personas que te ayuden a mantener tu fe cuando tus fuerzas flaqueen. Rodéate de creyentes que oren contigo, que te recuerden las promesas cuando las olvides, que te levanten cuando caigas. Un soldado aislado es presa fácil, pero una comunidad unida se convierte en fortaleza. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Dios peleando junto a ellos. Sexto, el perdón, la victoria del alma. Perdonar no es justificar lo ocurrido, es liberarte del peso del rencor. El perdón no borra la justicia, pero permite que la justicia divina actúe. Jesús enseñó que amar a los enemigos es parte del combate espiritual, no porque lo merezcan, sino porque el odio te encadena y el perdón te libera. Cuando perdonas, entregas la venganza a Dios y sueltas lo que te ata al pasado. No puedes avanzar con un corazón cargado. El perdón no elimina el dolor, pero cura la herida. Y cuando el alma sana, el enemigo pierde terreno. Séptimo, la confianza diaria, el sello del vencedor. Confiar en Dios no es emoción, es decisión. Cada día habrá razones para temer, pero la fe elige creer. Proverbios 3:5 enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa confianza se edifica paso a paso en las pequeñas victorias de la vida. Cuando reconoces la mano de Dios en lo pequeño,
aprendes a confiar en lo grande. Dios no te pide entender, te invita a descansar. Cuando sueltas el control, Él toma el timón, y cuando Él dirige, la batalla ya está ganada. Vivir bajo la protección divina no significa ausencia de conflictos, sino la certeza de que nunca los enfrentarás solo. Es levantarte cada mañana con serenidad, sabiendo que tu vida está en las manos del Creador. Es caminar seguro aunque el suelo tiemble. Es vivir con la convicción de que, aun cuando la oscuridad te rodee, la luz de Dios siempre irá delante de ti. Parte 7. Unidos bajo el poder de un solo Dios que lucha por nosotros. Cuando el Señor interviene en favor de uno de sus hijos, toda su familia espiritual siente el impacto. Las batallas personales no son guerras aisladas, son parte de una misma causa celestial, donde el pueblo de Dios se mantiene firme bajo un solo estandarte, la fe en el Dios que nunca pierde. El adversario busca dividir, pero Dios siempre pelea para unir. Cuando los creyentes entienden que no están solos, sino que forman parte de un cuerpo lleno de poder espiritual, las victorias dejan de ser individuales y se convierten en triunfos compartidos del reino. Por eso, una comunidad de fe no es solo un grupo que se reúne los domingos, es un ejército divino en movimiento, una familia de guerreros que caminan bajo la dirección y cobertura de un mismo Padre. La palabra dice, si alguien puede ser vencido estando solo, dos podrán resistir, y una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Esto nos recuerda que el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza cuando su pueblo está unido. La unidad no consiste en sumar esfuerzos humanos, sino en unir corazones llenos de fe, oración y amor bajo un mismo propósito. Cada vez que oras por otro creyente, refuerzas las murallas espirituales que Dios levanta alrededor de su pueblo. Imagina una iglesia donde cada persona intercede por la otra, donde nadie se siente abandonado, un lugar donde las lágrimas de uno son compartidas por todos y la victoria de uno se celebra como triunfo colectivo. Esa es la verdadera imagen del reino en acción, un pueblo que se levanta unido, porque el mismo Dios que pelea por ti, pelea por todos nosotros. Batallas que se ganan juntos, hay guerras que no se pueden librar en soledad. La tristeza, la duda, el cansancio o la tentación se vencen mejor cuando alguien te extiende la mano. Por eso, el enemigo busca aislarte, porque sabe que un creyente solo es más vulnerable. Pero cuando compartes tus luchas y permites que otros oren contigo, el fuego de tu fe se mantiene encendido. Piensa en el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Cada tribu tenía su posición, cada familia su rol, y el arca del pacto, símbolo de la presencia divina, estaba en el centro. Cuando un enemigo los atacaba, no respondían unos pocos, todo el pueblo marchaba unido. Así ocurre también hoy. Cuando uno sufre, el cielo entero se mueve y la iglesia fiel se levanta para orar y sostenerlo. La unidad espiritual no es una opción, es una estrategia del cielo. Cuando la iglesia se fragmenta, el enemigo avanza, pero cuando se mantiene unida, el infierno se estremece. Jesús oró diciendo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, Juan 17:21. Esa oración fue más que un deseo, fue una proclamación de victoria. La unidad del cuerpo de Cristo es el muro que detiene los ataques del adversario. Nunca subestimes el poder de una iglesia que ora junta. Cuando los creyentes claman en armonía, el cielo se abre. En los Hechos, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia entera oró sin cesar y las cadenas se rompieron. Las puertas se abrieron y Pedro fue liberado. No fue coincidencia, fue una señal. Dios se mueve cuando su pueblo clama como uno solo. El amor, el escudo del pueblo de Dios. El amor verdadero es la fuerza que mantiene firme a la familia espiritual. Donde el amor abunda, la presencia de Dios permanece. El amor no solo consuela,
también protege. Cuando amamos como Cristo amó, levantamos murallas invisibles que el enemigo no puede atravesar. El apóstol Pedro escribió: sobre todo, mantengan un amor ferviente entre ustedes, porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El amor no ignora el error, lo redime, no borra el pasado, pero restaura el presente. El amor genuino no condena, intercede, no destruye, reconstruye, no se rinde, espera. Cuando amas a tu hermano, estás participando en la misma batalla espiritual que Dios libra por él. Tu amor se convierte en escudo, en abrigo y en testimonio. Dios no pelea solo por individuos, pelea por hogares, por iglesias, por pueblos enteros. Cada acto de servicio, cada gesto de perdón, cada palabra de aliento fortalece el avance del reino, porque el reino no se edifica con muros ni templos, sino con corazones transformados. Y cada corazón que ama demuestra que Dios sigue peleando por nosotros. El servicio, la espada del corazón humilde Jesús, vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Y esa actitud humilde fue una de las victorias espirituales más grandes de toda la historia. El servicio desarma al enemigo porque destruye el orgullo, la raíz de toda rebelión. Cada vez que sirves sin buscar reconocimiento, peleas una batalla invisible. Cuando ayudas sin esperar recompensa, cuando das lo poco que tienes, declaras que Dios es tu suficiencia y que su amor gobierna tu vida. El servicio convierte a la iglesia en un ejército activo. Mientras unos interceden, otros ayudan. Mientras unos enseñan, otros consuelan. Cada acción, por más pequeña que parezca, tiene un valor eterno. Dios usa manos dispuestas para manifestar su gloria. Y cuando su pueblo sirve unido, su poder fluye como un río imparable. La intercesión, cuando peleas por otros y Dios pelea por ti. Interceder es una de las expresiones más puras del amor de Cristo. Es orar por otro con la misma pasión con la que clamas por ti. Cuando intercedes, te colocas en la brecha entre la batalla y el peligro, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hermano, y el cielo responde. Job descubrió este principio cuando oró por sus amigos, los mismos que lo habían herido. Después de hacerlo, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. La intercesión no solo libera al otro, también te libera a ti, porque cuando luchas por alguien más, el cielo libra tus propias batallas en secreto. La victoria compartida. Las batallas de la fe no se limitan al triunfo personal. Cuando uno vence, todos somos edificados. Por eso, los testimonios dentro del cuerpo de Cristo son más que relatos individuales. Son estandartes de victoria que nos recuerdan que Dios sigue obrando. Cuando una iglesia recibe una respuesta del cielo, toda la congregación se fortalece. Cuando un creyente es sanado, los demás renuevan su esperanza. Cuando uno es restaurado, muchos más creen que el poder de Dios sigue activo. Así se expande el reino a través de vidas unidas en amor, propósito y fe. El apóstol Pablo lo expresó con claridad: si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se gozan con él. Primera de Corintios 12:26. Cada lágrima, cada clamor y cada victoria forman parte de una misma historia, la del Dios que pelea por su pueblo. El Señor no lucha solo por ti, pelea por todos los que creen, por la viuda que ora en silencio, por el niño que confía, por el anciano que alaba, por el pastor que enseña, por la iglesia que persevera. Cada generación, cada nación y cada corazón rendido forman parte de este ejército espiritual que se levanta cada día. Y aunque los enemigos cambien, el resultado jamás varía. Dios siempre vence. Caminando juntos bajo un mismo estandarte, cuando la iglesia entiende esto, deja de competir y empieza a cooperar. Deja de compararse y comienza a complementarse.
porque en el reino de Dios no hay rivales, hay hermanos. El objetivo no es quién resalta más, sino quién permanece fiel mientras Dios pelea por todos. El Espíritu Santo es quien nos une, quien dirige nuestras batallas y nos recuerda que no luchamos por ganar, sino desde una victoria que ya fue conquistada. Cuando Cristo resucitó, derrotó la raíz de todo conflicto, el pecado, y nos dejó el encargo de mantenernos firmes, como un solo cuerpo, hasta que Él regrese como el león que pelea por su iglesia. Parte 8. La victoria definitiva, cuando Dios pelea hasta el final. Desde el principio de los tiempos, la historia humana ha sido escenario de un enfrentamiento constante entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre el amor eterno de Dios y la rebelión del corazón humano. A lo largo de esa batalla milenaria, una verdad permanece firme. Dios jamás ha sido vencido, desde la creación hasta la cruz, y desde la cruz hasta la eternidad, su poder, su justicia y su amor permanecen invictos. Cuando el Señor pelea por ti, no lo hace solo para librarte de una dificultad, sino para conducirte hacia la victoria suprema, la vida eterna. Cada guerra interior, cada prueba, cada lágrima, cada proceso tiene un propósito que va más allá de esta tierra. Todo lo que atraviesas está preparando tu alma para reinar con Él, porque la victoria divina no termina en lo terrenal, culmina en lo eterno. La promesa del Dios que nunca pierde, Jesús declaró a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Aquellas palabras no fueron un simple consuelo, sino una orden del cielo. Cristo no prometió ausencia de batallas, prometió su presencia constante en medio de ellas. Y esa presencia es la garantía absoluta de la victoria. En la cruz, Jesús no solo derrotó al pecado y a la muerte, sino que selló el destino de todos los que creen en Él. Cada herida, cada palabra, cada gota de sangre fue parte de una guerra sagrada en la que el amor venció al mal. El infierno celebró lo que creyó ser su triunfo, sin saber que la cruz sería su derrota. Porque el Dios que pelea no empuña espadas de hierro, sino armas de gracia y misericordia. Su poder no destruye por la fuerza, conquista por amor. Ese mismo amor que venció la tumba es el que hoy te sostiene. Cuando creas que no puedes más, recuerda, ya estás peleando desde una victoria ganada. La cruz no fue el final de la historia, fue el comienzo de tu libertad eterna. Cuando Dios pelea por tu alma, existen guerras que nadie percibe, combates silenciosos dentro del corazón, el miedo, la duda, la culpa, la tristeza o el orgullo. Y aunque los demás no lo noten, Dios sí lo ve. Él no solo lucha contra tus enemigos externos, también pelea por tu alma, por tu mente y por tu destino. Cada vez que eliges perdonar, tener esperanza o empezar de nuevo, es porque el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. La batalla espiritual más intensa no siempre se libra en los cielos, sino en tu interior. Pero aún allí, Dios no se aparta. Él pelea por tu libertad cuando las cadenas del pecado quieren atarte. Pelea por tu fe cuando las mentiras del mundo intentan confundirte. Pelea por tu esperanza cuando las circunstancias parecen apagarte. Aunque no siempre comprendas su manera de actuar, su amor jamás pierde propósito. En la vida del creyente, nada se desperdicia cuando Dios pelea por él. Cada caída se transforma en aprendizaje, cada herida en testimonio y cada lágrima en semilla de renovación. La victoria que trasciende la muerte, la batalla más gloriosa que Dios libró, fue contra la muerte misma. Y cuando Jesús se levantó del sepulcro, no lo hizo solo por él, sino por todos nosotros. Desde ese momento, la muerte dejó de ser un final y se convirtió en una entrada hacia la eternidad, un lugar donde ya no existe dolor,
ni llanto, ni oscuridad, ni guerra. Apocalipsis capítulo 21 describe el cierre de toda batalla. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni tristeza, ni clamor, ni dolor. Ese es el destino de quienes confían en Él, una eternidad sin enemigos, donde el Dios guerrero habrá disipado toda sombra. Cada lucha en esta vida te acerca a esa victoria final. Tu fe, tu perseverancia y tu obediencia son parte del proceso divino que te moldea como vencedor. Por eso la Escritura afirma: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Ser más que vencedor no significa no caer, sino jamás permanecer vencido. Porque si tropiezas, Dios te levanta. Si lloras, Él te consuela. Si dudas, su fidelidad permanece. Esa es la promesa de un Dios que no pelea a medias, sino hasta el final. El descanso del guerrero llega un momento en que toda batalla termina. Cuando has peleado la buena batalla y guardado la fe, llega el reposo. No el descanso del agotamiento, sino el del que ha vencido. El creyente aprende que descansar también es una forma de luchar, porque al hacerlo declara: ya no temo, mi Dios pelea por mí. El Salmo 46 lo dice con poder: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es confianza, es saber que, aunque el mundo grite, el Señor sigue gobernando. Y cuando Él se levanta a pelear, ninguna fuerza puede oponerse. El que ha visto a Dios intervenir ya no se deja dominar por la ansiedad. Comprende que cuando el cielo calla, es porque el guerrero eterno ya está actuando. Por eso puede caminar en paz, vivir con esperanza y mirar el futuro sin miedo. Porque quien tiene a Dios de su lado, tiene asegurada la victoria. Rendirse para conquistar. El mensaje más profundo de esta enseñanza es que en el reino de Dios, la victoria comienza con la rendición. Rendirse no es perder, es dejar que el verdadero guerrero tome tu lugar en la batalla. Cuando entregas tus armas, tus planes y tus fuerzas, le estás diciendo: Señor, el control es tuyo, esta guerra ya no me pertenece. Y en ese instante, los muros caen, el cielo se mueve y la paz desciende. Rendirse no significa abandonar, significa confiar. Es renunciar a tus estrategias humanas y depender del poder de Dios. A veces eso implica esperar en silencio, llorar en fe o guardar calma mientras Él actúa, pero siempre será el camino de la victoria, porque el Dios que pelea por ti no improvisa, cumple propósitos eternos. Puede que estés agotado, sintiendo que has perdido demasiado, pero esta palabra llega para recordarte que Dios sigue peleando a tu favor. Él lucha por tu familia, por tus promesas, por tu futuro y por tu corazón. Aunque no lo veas, su plan sigue avanzando. Levanta la mirada. No estás solo en esta guerra. El Dios del universo va delante de ti como fuego que consume y detrás de ti como sombra protectora. Su amor te rodea, su palabra te cubre y su espíritu te fortalece. No temas al mañana, porque el mismo Dios que venció ayer vuelve a vencer hoy. La esperanza que nunca muere. La historia no concluye en la cruz, ni en la tumba, ni en tus lágrimas. Termina en la eternidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva donde el conflicto termina y solo permanece el amor. Ese será el día en que escucharás su voz decir: bien hecho, siervo fiel, has peleado la buena batalla. Y entenderás que cada lágrima tuvo propósito, que cada silencio fue preparación y que cada herida formó parte de tu transformación. En ese instante verás cara a cara al Dios que peleó por ti y sabrás que nunca estuviste solo. Comprenderás que mientras pensabas que perdías, Él estaba conquistando, que mientras llorabas, Él estaba escribiendo tu victoria y que cada paso, incluso los más difíciles, te acercaban a la eternidad donde reina la paz perfecta.
Por eso, no temas, permanece firme, sigue creyendo, adorando y caminando. El Dios que pelea por ti no ha dejado de actuar. Y aunque el enemigo ruja, la última palabra, por toda la eternidad, siempre será de Dios.